Buenos días mis hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más reciban un saludo de mi parte. Espero que ustedes se encuentren muy bien en sus casas, que Dios esté cuidando de sus vidas, de sus familias, y que la provisión esté en su casa también, puesto que Dios es fiel. Y bueno, debemos de confiar y depender solamente en nuestro Dios. Que nuestra fe no decaiga, mis hermanos. Cada semana hemos estado con ustedes, Pastor Danilo ha estado preparando los sermones para cada uno de nosotros. Y espero que cada familia esté reuniéndose en sus casas, tomando en serio esos tiempos importantes del domingo para la adoración y la alabanza a nuestro Dios. Hoy vamos a tener un paro a la serie de estudios que hemos estado realizando, puesto que, como ustedes ya lo saben, es una fecha especial que se acerca precisamente este domingo, es que tenemos o vamos a celebrar, ¿no?, a nuestras queridas madres. Es el Día Internacional, bueno, para nosotros en Ecuador es celebramos el Día de las Madres, y por esa razón pues queremos apartar este tiempo para honrar precisamente a estas mujeres que se encuentran en nuestros hogares, fuertes, valientes, que son un apoyo fundamental para todos, ¿no? Tanto para hijos como para esposos. En realidad las mujeres, y en este caso pues las madres, realmente son un punto valioso en nuestra vida para seguir adelante, para encontrar fuerzas, ¿no? Es un regalo que Dios nos ha dado. Eso vamos a hacerlo y vamos a dedicar este tiempo, una reflexión, mis hermanos queridos, en honor a las mamitas de nuestra congregación, pero siempre entendiendo de que la palabra de Dios nos da las directrices y nos da las orientaciones precisamente para poder desarrollar y aprender, ¿no?, lo que nosotros debemos de tomar en cuenta precisamente al hecho de honrar y festejar también a nuestras mamitas. Quiero que abran sus Biblias, por favor, mis hermanos, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 1, versículos del 3 al 5. Por favor, tomemos en cuenta esto de estar con nuestras Biblias en nuestras casas y estar también leyendo la palabra de nuestro Dios ahí. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 5. Vamos a leer esta porción de la palabra. La palabra de Dios dice así: Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Deseo verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo tuvo una madre y tuvo una abuela consagradas y comprometidas con Dios, que le animaron y a través de su conducta y su ejemplo influenciaron directamente en la vida de Timoteo, en la fe de este joven Timoteo que estaba a cargo de una iglesia. Así que, mis hermanos, antes de continuar con este texto, con el estudio, vamos a orar y vamos a pedir a nuestro Dios para que Él sea guiándonos y nos dé sabiduría para entender la palabra en esta mañana. Amado Señor, gracias te doy por el tiempo que tú nos das. Gracias por tu palabra. Y pedimos que tú hoy nos des sabiduría para entender y conocer, Señor, tu verdad. Que lo que hoy tú vas a mostrarnos, Padre, podamos atesorar en nuestro corazón y ponerlo en práctica en nuestras vidas, mi Dios. Y también compartirlo y enseñar a otros. Gracias, Padre Celestial. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo me pongo a pensar un poco precisamente en estas dos mujeres, Loida y Eunice, que era abuela y madre de Timoteo, y cómo Pablo en el versículo 5 dice que él trae a su memoria la fe de estas dos mujeres, que por ningún momento fue fingida, sino que fue una real, y que él estaba seguro que esa misma fe habitaba o estaba en Timoteo. Me pongo a pensar y digo,
la forma de vida, la conducta, las características que estas dos mujeres mostraron o tenían, influenciaron grandemente en la vida de Timoteo. En otras palabras, estas dos mujeres, tanto la abuela como la madre de Timoteo, fueron muy buenos ejemplos. Ellas fueron, como podríamos decir, unas buenas madres. Ahora, hablar de buenas madres, mis hermanas queridas, mis hermanos que me escuchan, no implica o no estoy hablando de mujeres o de madres perfectas. Estoy hablando de madres temerosas de Dios, comprometidas con el Señor, que sabían claramente qué es lo que debían de hacer, cuál era la responsabilidad que tenían ante Dios y cómo debían conducirse sus vidas. Puesto que tenían a sus ojos, tenían encima de ellas ojos, pequeños ojos, que veían cada acción, cada palabra, cada manera de actuar, y ellos lo iban a seguir. Este fue el caso de Timoteo, precisamente, mis hermanas. Y Pablo está tomando en cuenta precisamente el testimonio, la manera de vida, esa fe de estas dos mujeres que influenciaron en la vida de Timoteo y que ahora él está haciendo acuerdo o está declarando en esta porción de la palabra, diciendo que esto fue lo que motivó o lo que produjo en Timoteo precisamente una fe verdadera. Así que, mis hermanas, tomando en cuenta estas dos mujeres, vamos a buscar y vamos a entender y vamos a ver en la palabra de Dios cuáles serían esas cualidades que te hacen a ti una buena madre. En primer lugar, viendo el ejemplo de estas dos mujeres que tenían una fe fingida, la palabra de Dios nos dice que para tener fe, nosotros debemos en primer lugar conocer lo que es la palabra. Entonces, una madre comprometida, ¿sí?, con Dios, que posee cualidades que te hacen una buena madre, en primer lugar, ora y lee la palabra de Dios. Para que estas madres, estas mujeres hablen, o Pablo hable de una fe no fingida, yo estoy seguro de que estas mujeres oraban y leían y conocían la palabra y lo hacían fielmente. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 17 y 18 dice: orad sin cesar y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Salmo 119, versículo 97, nos dice también que, vamos al texto, la palabra de Dios dice aquí en el Salmo 119, versículo 97, dice: oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. En estos dos textos bíblicos que acabamos de leer, vemos cuán importante es la oración y la palabra en la vida de una persona. Y en este caso, pues estamos hablando en la vida de una madre. Esto no es algo que se hace de manera ocasional. Esto es algo que forma parte de su estilo de vida. Yo estoy seguro de que estas dos mujeres que influenciaron en la vida de Timoteo, su abuela y su madre, lo hacían de una manera constante. Timoteo podía verlas hacer esto. No lo hacían de una manera esporádica, de una manera ocasional. La fe de ellas era no fingida, y esa fe no fingida se vuelve verdadera cuando hay una disposición completa en el corazón de estas madres, de una madre, para orar y para estudiar y leer la palabra de Dios. De hecho, mis hermanos, la oración y la Biblia influyen en cada aspecto de la vida de estas madres y por ende en la vida de sus hijos. Por ello, su conversación, su carácter, su estilo de vida se fundamentan en lo que enseña la palabra de Dios, y por ende esto es un reflejo del estilo de vida también que tienen sus hijos. Para ser buenas madres, mis hermanos, mis hermanas queridas, tomemos en cuenta este requerimiento que nos enseña la palabra de Dios. Tú debes tener en cuenta que una cualidad específica hace que tú ores y leas la palabra de nuestro Dios. Esto es lo que demanda, es lo que nos enseña la palabra de Dios, recordando y entendiendo de estas dos mujeres. Lo siguiente que me llama la atención y que puede venir y que viene a mi mente es que estas mujeres que influenciaron en la vida de Timoteo, su madre y su abuela,
También tenían la cualidad de confiar en Dios para todas sus necesidades. Ahora, mis hermanos, cuando Pablo habla a Timoteo en esta carta, él solo hace mención a la abuela y a su madre de Timoteo. Bueno, probablemente yo no he investigado, tal vez estuvo viudas o fueron separadas o no sé, ¿no? Como puede ser el caso de que estas dos mujeres estuvieron solas y criaron solas a Timoteo. O el segundo caso puede ser como lo vemos generalmente, ¿no? En nuestras vidas, en donde la mujer, la madre, la esposa es la que más se apega a la palabra de Dios, en donde más está acercado buscando al Señor, y bueno, los hombres generalmente no tienen este apego y simplemente pues no forman parte de o no se interesan en la vida espiritual. De estos casos vemos generalmente en la iglesia, donde la mayoría de las personas que llegan principalmente y llenan los templos y también en las misiones son precisamente las mujeres. Puede ser este caso, ¿no? Pero sea como haya sido, la mención de Pablo habla acerca de dos mujeres que hasta aquí su fe era no fingida, pero yo pienso que para ellas, si estuvieron solas o si su marido o sus esposos no eran responsables, no eran comprometidos con el Señor, debió haber sido muy difícil para ellas sobrellevar las necesidades en su casa o enfrentar las necesidades que había en su casa. Pero yo pienso y entiendo de que una cualidad importante de estas dos mujeres fue que ellas confiaron en Dios para todas sus necesidades, debido a que ellas oraban y meditaban para que su fe sea verdadera. Eso implica que ellas podían confiar plenamente en que Dios cubriría cada una de sus necesidades. En vez de ponerse a pensar en su escasez, en lo que les hace falta, ¿sí? Una mujer comprometida desarrolla esta cualidad de confiar en Dios para sus necesidades. Mis hermanas queridas, en estos tiempos difíciles que estamos pasando, momentos de prueba en los cuales llegaremos a tener escasez de una u otra manera, no sabemos cómo esté la situación. Cada una de ustedes, mamitas, enfrentan esta situación de diferentes formas en sus hogares. Pero déjame decirte que una cualidad fundamental en tu vida para convertirte en una buena madre es precisamente que tú confíes en Dios para que Él supla tus necesidades. No importa si tú estás luchando sola en tu hogar, si eres madre soltera, si estás divorciada, si has quedado viuda, o que simplemente tu esposo no cumple con las responsabilidades que tiene que ver con un marido, como un padre. No importa, tú debes entender que Dios es quien suple estas necesidades. Lo siguiente también que a mí me llama la atención y que debemos entender como una cualidad que hace a una madre, precisamente una buena madre, es que una madre que es comprometida con Dios también es generosa. Proverbios capítulo 31, versículo 20 dice, hablando acerca de la mujer virtuosa, ¿no? Dice, alarga su mano al pobre y extiende su mano al que vive en escasez. Déjame decirte, mi hermana querida que me estás escuchando, la generosidad es una característica importante y fundamental que deben de ver tus hijos, como lo dice la palabra de Dios. Precisamente cuando habla de la mujer virtuosa en Proverbios, habla acerca de esta cualidad importante, de la generosidad. Tristemente yo he visto en muchas ocasiones a madres enseñarles a sus hijos precisamente todo lo contrario de lo que es generoso. A no compartir, a ser egoístas, a guardarse las cosas e inclusive a no llevarse con otros niños. Déjame decirte, mi hermana querida, que la generosidad es una cualidad importante y fundamental en tu vida. Tus hijos necesitan entender esto. Necesitan aprender a compartir. Y tú, precisamente, eres alguien que debe mostrar esto. Yo me pongo a pensar y me imagino, mis hermanas queridas, cómo sería la vida de estas dos mujeres, ¿no? Al mostrar esta realidad en su vida, porque parte de la fe implica que nuestras obras deben ser notorias en favor de nuestro prójimo. Una fe verdadera, hablando Santiago, es una fe que se muestra a través de las acciones.
y esas acciones van en pro y beneficio de nuestro prójimo. Una fe verdadera lo hace, una fe fingida obviamente no lo va a hacer. Entonces hablamos de una generosidad específica en la vida de estas mujeres. Si tú quieres ser una buena madre para tus hijos, ¿sí?, comprometida con la causa de Dios, tú debes ser una mujer generosa. La siguiente cualidad que podemos resaltar, mis hermanos, y que podemos también tomar en cuenta de la vida de estas dos mujeres, Loida e Eunice, es que una mujer comprometida con Dios, una mujer que tiene una cualidad específica que sobresale en su cualidad para ser una buena madre, es que es obediente. Yo no me imagino a estas dos mujeres cuando Pablo habla acerca de su fe verdadera, mujeres desobedientes a Dios o rebeldes. Todo lo contrario. El Salmo 119, 34 dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Como dice este salmista, debe ser tu lema también en tu vida, mi hermana querida, madre que tú estás escuchando en este momento. Si tú quieres realmente influenciar en tus hijos de una manera positiva, debes de enseñarles que la obediencia a Dios es fundamental. Bueno, esto también implica para que ellos sigan y sean obedientes a lo que tú les pides, a lo que tú les dices, ¿no? La obediencia honra al Señor. Y si esto es una realidad en tu vida, mis hermanos, las familias son bendecidas, sin importar el costo. Tu responsabilidad, mi hermana querida, es obedecer al Señor. Esto verán tus hijos y sabrán que lo primero y lo más importante en nuestra vida es siempre hacer lo que a Dios le agrada. Cuando tú muestras una vida en obediencia, tus hijos lo van a ver. Esto hará que ellos aprendan a seguir y obedecer y hacer lo que es correcto. Lastimosamente podemos ver, mis hermanas, que hoy en día hay muchos jóvenes descarriados. No estoy hablando solamente afuera en el mundo, estoy hablando de jóvenes dentro de nuestra propia congregación. Jóvenes que son desobedientes, que son tercos, que hacen cosas indebidas y que deshonran a sus padres. Ponte a pensar en algún momento si tal vez tu manera de actuar, tu obediencia al Señor influenció o provocó precisamente este tipo de actitudes en tus hijos. Yo pienso que sí. De manera que tú tienes una responsabilidad ahora, mi hermana, de cambiar de actitud. Sé una mujer que obedece al Señor. Estas dos mujeres pienso que lo eran. Por eso Pablo habla de esta manera aquí, en este texto, tomando en cuenta la referencia de la vida de estas dos mujeres, en lo que él habla acerca de lo que ahora es Timoteo. La siguiente cualidad que podemos ver en una madre, en una buena madre que está comprometida con Dios, es que también perdona. Esta es una cualidad esencial para todos los cristianos, ya que la palabra de Dios demanda que nosotros debemos perdonar. No es una opción, mis hermanos queridos, y mucho más cuando hablamos acerca de una madre. La verdad es que sí, los hijos lastimamos a nuestras madres, las herimos, por diferentes actitudes o diferentes acciones, con palabras, al ser desobedientes, ¿no? Pero mis hermanas queridas, el rencor no debe tener cabida en tu corazón. Todo lo contrario, si tú eres obediente al Señor, si tú confías en el Señor, si tú lees y oras, si tú lees la palabra y oras, debes entender que el perdón es un mandamiento. Es una orden que el Señor nos da a cada uno de nosotros. No importa, mis hermanos, todo el dolor que nos hayan ocasionado. Ten la confianza de depositar en las manos del Señor tus cargas y sé obediente al Señor. Porque el perdón trae paz al hogar. Tú no puedes ser parte de la rencilla, parte de la discordia. Yo he conocido a muchas mujeres, a muchas madres, inclusive a muchas madres que ponen en contra a sus hijos, precisamente por el rencor, precisamente por esta situación. Y no traen paz a sus hogares, todo lo contrario, hay conflictos.
Así que mi hermana, yo quiero que entiendas esto. Y hemos hablado bastante acerca del perdón aquí en la iglesia. Tú debes de ser una pacificadora, como dice la palabra de Dios cuando Jesús habló de las bienaventuranzas. Debes ser alguien que traiga la paz. Esto, mis hermanos, el perdón quita la amargura, quita el estrés y trae paz a nuestro hogar. La palabra de nuestro Dios dice en Efesios capítulo 4, versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Esto es extraordinario lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios. Así que, si tú quieres realmente desarrollar cualidades que te conviertan en una buena madre, entiende que el perdón debe ser algo real y verdadero en tu vida. Y tú tienes que estar dispuesta a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Otra cualidad que te convierte a ti en una buena madre es que también tienes una actitud servicial, debes tener una actitud servicial a Dios. Esta es una cualidad que todo seguidor de Jesucristo también debe poseer, y mucho más aún una madre cristiana. Puesto que nuestro Señor Jesús fue siervo, nosotros también somos siervos para nuestro Dios y debemos servir por amor los unos a los otros. Una madre que quiera convertirse o quiera ser una excelente mamá en su hogar para sus hijos, sirve a su familia de diversas maneras, sin esperar nada a cambio. No lo hace por contienda, por obligación, con desgano. Todo lo contrario, sirve con amor profundo, sin buscar, como dije antes, una recompensa o solamente cuando le conviene, sino que la actitud de esta madre es que ella siempre tendrá esa disposición al servicio. Proverbios capítulo 31. Vamos a utilizar este texto, mis hermanas queridas, y vamos a leer un poquito acerca de lo que dice la mujer virtuosa. Y aquí va a hablar algo específico acerca de esta cualidad de esta mujer en cuanto al servicio. Proverbios capítulo 31, versículos 13 al 21, dice así. Mira, toma en cuenta esto. Dice, busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercadeo, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que vayan bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Una cualidad que te hace a ti una buena madre es precisamente esta disposición a servir. Y esto ven tus hijos también, mis hermanas queridas. Hijos serviciales es lo que hoy necesita esta sociedad. Hijos que estén dispuestos a ayudar al prójimo incondicionalmente. Es lo que hoy necesitamos más que nunca. Esta cualidad ellos aprenderán de ti. Así que toma esta actitud, esta disposición a servir. También otra cualidad que te hace a ti una buena madre es que ama a Dios, debes amar a Dios de manera incondicional. Primera de Juan capítulo 4, versículos 7 al 8 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Una madre que conoce a Dios, conoce el verdadero amor. Y precisamente esta cualidad hace que tú seas una buena madre. Su amor no depende del comportamiento de sus hijos, tampoco depende de la actitud o la responsabilidad de su esposo. Su amor está basado y fundamentado en la relación que tú tienes con Dios. Si tú conoces a Dios,
el amor fluye y ese amor es incondicional. Este verdadero amor que nos hace a nosotros salvos, que nos hace a nosotros hijos de Dios. Si tú quieres ser una buena madre, debes de enseñarles a tus hijos lo que es el verdadero amor. Y el verdadero amor, mis hermanas queridas, es conocer a Dios. Si tú conoces a Dios, conoces el verdadero amor. Y esto también queda como un ejemplo para tus hijos, en la manera en la que ellos deben de amar y donde deben de buscar y encontrar el verdadero amor. Mis hermanas queridas, hemos visto una serie de cualidades que hacen a una mujer, a una madre, verdaderamente una buena madre. Estas cualidades no aparecen, mis hermanas, sino solamente vemos que la palabra de Dios nos la revela. Yo quiero que tomes en cuenta esto, porque de esta manera, ¿sí?, tú serás honrada. No con regalos, con flores, que yo espero te den en este día domingo que se acerca, sino con la vida de tus propios hijos. Cuando se refieran a ellos como buenos hombres, como hombres justos, como hombres piadosos, hombres y mujeres piadosos, que aman al Señor, que respetan a su prójimo y que obedecen. Eso será el regalo más grande que tú puedas tener. Mira cómo Pablo escribió en esta carta y se dedicó este tiempo específicamente para reconocer la labor de estas dos mujeres. Dios lo hizo. Dios reconoció la labor de estas dos mujeres, porque recordemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Me gustaría que tú pienses en esto y que entiendas que un gran honor sería para ti que Dios reconozca tu labor como madre. Toma en cuenta estas características. Ora y lee la palabra. Confía en Dios para todas tus necesidades. Sé generosa, sé obediente. Ten una actitud servicial y ama a Dios incondicionalmente sobre todas las cosas. Todas estas características y estas cualidades influenciarán en la vida de tus hijos. Tú estarás ahí enseñándoles y mostrándoles. Si tú cumples tu rol y tu responsabilidad acorde como nos enseña la palabra de Dios, la recompensa la verás en tus hijos, tanto hoy en el presente, también como en el futuro. Así que mis hermanas queridas, yo les animo a que tomemos en cuenta estas cualidades que nos enseña la palabra de Dios y las apliques a tu propia vida. Y ponte a pensar, ¿eres la madre ideal para los hijos que Dios te ha dado? ¿Has cumplido cabalmente esta responsabilidad de madre? Porque así como es un privilegio, es una responsabilidad. Mis hermanas queridas, yo te pido que realmente te esfuerces, porque tu vida, tú en la familia, influyes bastante en la sociedad. Necesitamos buenas madres, necesitamos madres con cualidades específicas que muestra y revela la palabra de Dios. Necesitamos madres comprometidas con Dios para cuidar y enseñar a la siguiente generación. Así que mis hermanas queridas, hermanos queridos, todos los que están en la casa, recordemos que la labor de ser madre no es fácil, no es tarea fácil. Y Dios les ha encomendado esto a estas mujeres. Y asimismo Él les ha dado las fuerzas y también les da el consejo necesario para que desarrollen bien esta tarea que ellos tienen. Mis hermanos queridos, tanto hijos como padres, esposos que estamos en el hogar, honremos a nuestras madres. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Recuerda cuando Él estuvo en la cruz. Él en la cruz vio a su madre que estaba ahí frente a Él. Y viendo a su discípulo Juan al lado, Él tomó muy en cuenta algo importante con respecto a la responsabilidad que Él tenía con su madre. Él le dijo, madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. No podemos ver otro ejemplo más grande de honra hacia una mujer en ese lugar. Jesús sabía que debía de cuidar de su madre y debía de tomar en cuenta que Él debía de proveer para lo que ella necesitaría después.
Esa actitud de Jesús en la cruz nos deja a nosotros el ejemplo de que debemos honrar y considerar a nuestras madres por el esfuerzo que ellas hacen, por el amor y la dedicación que ellas nos dan a cada uno de nosotros. Si Jesús honró a esta mujer María, que fue su madre aquí en la tierra, ¿cuánto más nosotros, sí, debemos de serlo? Jesús nos dejó el ejemplo. Tú, hijo, hija, esposo, toma este tiempo especial para honrar y agradecer a estas mujeres, a nuestras madres, por el trabajo y el esfuerzo que ellas hacen por cada uno de nosotros a diario. Esa paciencia que nos tienen. Así que mis hermanos queridos, yo les pido que tomemos siempre en cuenta las recomendaciones de la palabra de Dios y mucho más aún, utilicemos este tiempo y esta época específica para recordar y reconocer el esfuerzo y la labor de nuestras madres, para honrarlas como se debe y agradecer a Dios por la vida de ellas. Vamos a orar. Y vamos a orar precisamente y dar gracias a Dios por la vida de cada una de las madres de nuestra congregación, de la iglesia, no solamente de Sinaí, sino de toda la iglesia de nuestro Dios. Amado Señor, gracias te damos en este día por el privilegio que tenemos, Señor, de tener en nuestras vidas a estas mujeres que son nuestras madres. Gracias, Padre, porque la labor de ellas, Señor, es incondicional. Lo hacen con amor. Mucho más aún, Señor, cuando estas mujeres, estas madres te conocen a ti. ¿Cómo no honrar, Señor, su esfuerzo y su sacrificio que hacen por sus hijos, por sus familias, Padre Celestial? Pedimos tu bendición sobre ellas, que tú les afirmes, Señor, aún más en la fe, que tú les guardes, Señor, y que tú puedas, Señor, en ellas construir en sus corazones cualidades que les conviertan en mujeres, Señor, y en madres que influyan de una manera positiva en la vida de sus hijos y en las de sus familias. Mi Dios amado, que tú puedas, Señor, siempre guardar a las madres de nuestra congregación, que tú les des el valor, Señor, para enfrentar las dificultades y los retos que la vida les presenta. Mi Dios amado, yo te pido que tú seas cuidando de ellas y que pongas en nuestro corazón a todos aquellos que somos hijos este deseo y esta gratitud y esta consideración, Señor, hacia ellas, que podamos honrarlas, que podamos respetarlas, que podamos, Señor, amarlas y ser agradecidos, Señor, con ellas. Mi Dios, que no seamos malos hijos, que no seamos ingratos, sino que como cristianos, como hijos tuyos, Señor, en obediencia a tu palabra, podamos cumplir con esto, de honrar, Señor, y amar a nuestras madres, porque esto causará gran alegría, Señor, y gran gozo y satisfacción en ellas. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo, y bendice a las madres, Señor, de nuestra congregación, y a todas las madres, Señor, de tu iglesia. Y si alguna de ellas, Padre, está luchando y aún no te conoce, yo te pido, Padre Celestial, que tú les des la oportunidad de conocerte a ti, que escuchen el Evangelio, que sus hijos puedan compartirlo si lo conocen y que esta noticia de salvación llegue a sus vidas prontamente. Oramos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Una excelente semana para todos.